buenas tardes. Les voy a presentar el tema ¿qué son y para qué sirven los marcos en la investigación cualitativa? De los trabajos del módulo Metodología de la Investigación Cualitativa del Doctorado en Tecnología e Innovación en la Educación. La investigación cualitativa se define como la investigación que busca la subjetividad, a diferencia de la investigación cuantitativa que busca la objetividad, y también trata de explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales, a diferencia de la cuantitativa que también busca la generalización. Esta metodología utiliza diversas técnicas y análisis de recolección de información. Una de ellas es la observación del participante. Otra de las más importantes son las entrevistas individuales o en grupo, así como el análisis de textos. También se utilizan los testimonios, la historia de vida o bien la combinación de algunas herramientas derivadas de la estadística. Bueno, esta presentación se centra en explicar lo que serían los marcos referenciales de este tipo de metodología. Para ello vamos a ver la definición de marco referencial. Se definen como acercamientos que se fundamentan en diversas corrientes teóricas de las disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología, la lingüística, entre otras. Pretenden mostrar la realidad subjetiva y la realidad social, estas íntimamente relacionadas, donde se inscriben las conductas y las acciones humanas. Para definirlo más claro, un marco podrían ser como unos lentes con los que se va a ver un fenómeno o con los que vas a tratar de comprender un fenómeno. Si vemos aquí la fotografía, vemos diversos tipos de lentes. Los lentes pueden tener unas micas de diferente color, pueden tener diferente graduación. Entonces, esas variantes, esos marcos con los cuales nosotros vemos lo que sería la investigación, podríamos definirlo como los marcos de la investigación cualitativa. Tiene producciones teóricas distintas: constructivismo social, etnolingüística, etnografía, fenomenología, asimismo la búsqueda de interpretaciones y significados, que vamos a ver a detalle más adelante. Los marcos referenciales se clasifican en dos tipos: el primero, el de los constructivistas, y el segundo, los marcos interpretativos. En el marco de los constructivistas, podemos decir que este tipo de trabajo nos interesa el origen de la idea, el origen del constructo. En cambio, en los marcos interpretativos nos interesa cómo esa idea funciona u opera en la realidad. Dentro de los marcos constructivistas tenemos el clásico, el radical, el social, el feminismo, la psicología de los constructos personales. Y dentro de los marcos referenciales interpretativos, la antropología filosófica e interpretativa, la fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico e interpretativo. Todos ellos los vamos a ver a mayor detalle más adelante en esta presentación, y vamos a iniciar con uno de ellos, que es el constructivismo. El constructivismo es una teoría sobre el conocimiento y el aprendizaje, describe el saber y cómo se llega a él. En este constructo, en este planteamiento, lo más importante es que construimos el conocimiento y no lo adquirimos. Cuestiona mucho lo que es la transmisión de conocimientos en la educación, pero básicamente trata de ver al individuo como la persona que origina el construir ese conocimiento. No es más que él quien puede construirlo. Dentro de los marcos constructivistas también tenemos la teoría crítica. Esta teoría fue a partir de los años 20 aproximadamente. El estudio científico de las instituciones sociales es uno de sus temas. Las transformaciones de esas instituciones según la interpretación que se le da a su vida social, los problemas que se han presentado históricos, sociales, en los temas de dominación, la enajenación, las luchas sociales. La utilidad que tiene esta teoría crítica:
es que nos permite tener una excelente herramienta que ayuda a ver el mundo desde otra perspectiva, pero también propicia la capacidad de ejercitar un pensamiento lógico, creativo e introspectivo. Generalmente esta teoría podríamos decir que se ocupa de criticar a la sociedad y de buscar nuevas alternativas que vayan a favor de la humanidad. La teoría crítica surge para promover un entendimiento de toda la situación histórica y cultural de la sociedad, y su principal propósito sería generar acciones para que ésta se transforme, pero que se transforme, ¿verdad?, para mejores condiciones de los individuos sujetos de investigación. El constructivismo radical sería otro de nuestros marcos. Este sigue la propuesta original del constructivismo, solamente que se centra en los procesos psicológicos individuales de la construcción del conocimiento y del aprendizaje, es decir, desde el punto de vista singular se construye el conocimiento. Podríamos decir que considera las percepciones individuales, podría ser una utilidad desde el punto de vista de la experiencia personal que tenemos. Otro de los marcos es el constructivismo social. El constructivismo social fue originado por Kenneth Girgen en 1985, aunque también abocado al conocimiento, la mirada del constructivismo social trasciende la comprensión de la mente y de los procesos cognitivos individuales. Se enfoca en el mundo del significado y el conocimiento compartido intersubjetivamente, es decir, en la construcción social. Ya no la construcción como individuos, como lo veíamos anteriormente en el constructivismo radical, sino que este tipo de marco radica en la generación colectiva del significado, matizada por el lenguaje y otros procesos sociales. Otro marco, uno de los más importantes en las últimas décadas, es el feminismo y estudios de género. Este se aboca a la construcción de los géneros y al estudio de las relaciones y las estructuras de poder que se sustentan en los estereotipos de género. En este tipo de marcos se han dado algunas investigaciones importantes que han traído bastantes avances para la cuestión de equidad entre hombres y mujeres. La estructura de poder que emerge de los estereotipos de género puede provocar desigualdades, causa sin duda eventos violentos y de gran capacidad destructiva entre ambos géneros. Como les decía, desde un punto de vista antipolítico, estas investigaciones han logrado algunos avances en cuestiones de equidad. La psicología de los constructos personales sería el último de nuestros marcos constructivistas que vamos a abordar en esta presentación. Esta psicología, denominada PCP, consiste en que el ser humano ve su mundo a través de una serie de patrones o plantillas transparentes que él crea y en el que él intenta encajar las realidades de ese mundo. A esto se le puede denominar constructos. Este sistema de constructos de una persona está compuesto de un número finito de constructos dicotómicos. Nosotros podríamos decir que tenemos una serie de patrones, una serie de programas instalados ya, ¿verdad?, en nuestro cerebro, y es a través de estos patrones que nosotros podemos ver las realidades del mundo. Nos vamos a los marcos interpretativos. El primero que les voy a explicar es el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico descansa básicamente en tres premisas. La primera nos indica que los seres humanos actúan respecto de las cosas basándose en los significados que éstas tienen para ellos. Las cosas pueden tratarse de cualquier ente que la persona tenga en su mundo o vea en su mundo, objetos físicos como una silla o árboles, otros seres humanos como su madre o el dependiente de una tienda, categorías como los amigos, los enemigos, instituciones como el gobierno, la iglesia
ideales normativos, la honestidad, la lealtad, actos de otros como órdenes o críticas y cualquier situación que un ser humano encuentre en su vida diaria. Eso sería para nosotros las cosas y sería, ¿verdad? La primera de las premisas que utiliza el interaccionismo simbólico dentro de nuestros marcos interpretativos. La segunda de las premisas consiste en que los significados de tales cosas derivan de la interacción que la persona tiene con otros seres humanos. Y por último, los significados son manejados o modificados por medio de un proceso interpretativo que la persona pone en juego cuando establece el contacto con las cosas. Otro de los marcos interpretativos es el interaccionismo interpretativo. Este marco propone que en la interpretación se tengan en cuenta en mayor medida los factores socioculturales. Estos estudios culturales facilitan la conexión entre por una parte, el estudio de la creación del sentido en la interacción social y por otra, el proceso de comunicación y la industria de la comunicación que produce y modela los significados que circulan en la vida cotidiana. Los estudios culturales además ayudan al interaccionista interpretativo a dirigir su estudio hacia la comprensión crítica de cómo las personas interactuantes conectan sus propias vivencias con las representaciones culturales de esas mismas experiencias vitales. Ahora nos pasamos a la etnometodología. En su definición, ¿verdad? Este marco se aboca al estudio de las habilidades prácticas, lingüísticas y de interacción que las personas usamos para resolver situaciones de la vida diaria. No se centra tanto en el qué de las realidades humanas cotidianas, sino en el cómo, es decir, en la modalidad de su ejecución, desenvolvimiento y realización. Ha examinado muchas facetas y aspectos de la vida humana y del orden social. Así ha sido aplicada con éxito a una gran variedad de tópicos que incluyen los problemas familiares, estudio del curso vital, trabajo social, violencia doméstica, enfermedades mentales, terapia familiar, problemas sociales y estudio de anomalías psicológicas o sociales. También tenemos el marco análisis conversacional. El análisis conversacional estudia las características y modalidades interactivas que se dan en nuestras conversaciones cotidianas, es decir, es un análisis minucioso y comprensivo de las estructuras fundamentales de la interacción conversacional. Se define en términos de los elementos básicos la conversación como una actividad interactiva que exhibe propiedades estables y ordenadas que constituyen logros analizables de los conversadores. También es uno de los marcos interpretativos más utilizados. La fenomenología podría decirse, este método de investigación, que su propósito es describir las experiencias tal como son vividas en términos fenomenológicos, es decir, captar la experiencia vivida por los participantes en el estudio. La teoría fundamentada nos permite a nosotros obtener datos, son el elemento esencial para la elaboración de las teorías. No se ajustan los datos a las teorías, sino que esto es al revés. Primero obtenemos los datos y después desarrollamos las teorías, que pues según los autores es así como se han formulado las teorías. Primero se realiza la investigación y posteriormente surgen teorías fundamentadas, ¿no? Por último, les quiero comentar como propuesta de tesis, mi tema es diseño e implementación de una metodología innovadora para la enseñanza de la programación. Esto usando tecnologías emergentes en los estudiantes de ingeniería. Básicamente les puedo decir que el problema que mayor tenemos al momento de entrar en este proceso de enseñanza-aprendizaje de este tipo de disciplinas es que los estudiantes no entienden, en ocasiones eso de no entender fácilmente les genera desmotivación, frustración. Entonces estamos tratando de abordar
desde una perspectiva diferente o desde un método diferente, cómo pudiéramos nosotros llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Con los marcos referenciales que he visto en este trabajo, así como otros que en algún momento he consultado, considero que los marcos que utilizaría sería el conectivista. Eh, este método, este marco conectivista, pues hace una combinación de la parte constructivista y significativa. Para un nuevo aprendizaje digital en esta era digital y globalizada. Entonces, yo creo que pudiera ser este el marco debido a que integra los principios de conectivismo en el individuo. El conocimiento se hace a partir de la red que alimenta información a organizaciones e instituciones. Entonces, creo que apoyada este trabajo en las tecnologías de la información, en las tecnologías emergentes, en las redes de comunicación, en los dispositivos, buscando la forma de atender esta problemática, pudiéramos nosotros utilizar este marco. Máximo porque tenemos muchos años enseñando la programación de la misma forma y con los mismos problemas de aprovechamiento de los estudiantes. Muchas gracias, de mi parte sería todo. Hasta luego.